A los 60 años, tras volver a casarse en su primera noche juntos, Souli y Wang se escondieron bajo las mantas y lloraron hasta que todo su cuerpo tembló. Ella no sintió ni el más mínimo sentimiento de apoyo. Todo lo que sentía era un corazón lleno de frialdad. Souli y Wang habían estado viudos durante 14 años, hasta que se conocieron por la recomendación de un paisano. Salió con Chongfulu, de 62 años, durante un año. 2 meses antes obtuvieron su licencia de matrimonio. Ella simplemente se mudó a la casa de Chongfulu. Él tenía una pensión de 7.000 yuanes y un apartamento grande con ascensor. Su hijo se había establecido en el extranjero, por lo que no tenía cargas. La pensión de Souli y Wang era de 3.500 yuanes. Su antigua casa era difícil de subir y tras la insistencia de su hijo, finalmente pensó en buscar un compañero para cuidarse mutuamente. El día que obtuvieron la licencia, Chongfulu, ante familiares y amigos, prometió que a partir de ese momento, nunca dejaría que ella se sintiera agraviada. Dijo que todo lo que pasara en casa se discutiría juntos. Los ojos de Souli y Wang se enrojecieron en el acto. Sintió que en sus últimos años finalmente había encontrado a alguien en quien confiar. Pero el primer día que se mudó, los conflictos surgieron uno tras otro. Chongfulu hacía tiempo que había ordenado el segundo dormitorio, pero solo le dejó menos de la mitad de un armario. El resto estaba atiborrado con su propia ropa vieja. Ni siquiera le dejó un solo cajón vacío. Justo cuando Souli y Wang iban a hablar para decir que no había espacio suficiente, Chongfulu hizo un gesto con la mano y dijo que se las apañara como pudiera. A nuestra edad, no hay necesidad de ser tan meticulosos. Souli y Wang sintieron un dolor agudo en el pecho. Como acababa de mudarse, no quería causar problemas. Solo pudo doblar su ropa una y otra vez para meterla a la fuerza en el estrecho armario. En cuanto sirvieron la cena, Chongfulu dejó sus palillos y por suerte soltó una exigencia. Dijo que se quedaría con 2.500 yuanes cada mes para sus gastos personales. En cuanto al resto, todo se ahorraría y no se tocaría. La comida de casa, los servicios públicos, los gastos de comunidad y todos los demás gastos tenían que dividirse exactamente a la mitad. Cada uno de los gastos tenía que anotarse claramente. La mano de Souli y Wang que sostenía los palillos se quedó paralizada y su corazón se volvió frío y amargo. Acababan de convertirse en familia y sin embargo, todo se calculaba con tanta precisión. Él nunca la había tratado realmente como a uno de los suyos. Ella reprimió su dolor y asintió aceptando el trato. Después de cenar, ella tomó la iniciativa de fregar los platos, pero Chongfulu se quedó sentado con una pierna cruzada viendo la tele en el sofá. Ni siquiera hizo el amago de levantarse y echar una mano. No le dijo ni una sola palabra en todo el tiempo mientras Souli y Wang fregaban los platos en la cocina, escuchando el sonido de la televisión en el salón. Sintió que dentro de aquella casa enorme ella era como una extraña. Una soledad aplastante inundó instantáneamente su corazón. Después de asearse esa noche, Chongfulu no dijo palabra. Cerró la puerta del dormitorio principal, dejando a Souli y Wang solos en el segundo dormitorio, sin ni siquiera una palabra de atención. Se acostó en la cama desconocida, con la almohada dándole dolor de cabeza y la manta sin transmitir el más mínimo calor familiar. Se acordó de su difunto esposo. En aquel entonces por la noche, si ella tosía una sola vez, su marido se levantaba inmediatamente para cuidarla. Ahora no había nadie a su lado. El agravio que había estado conteniendo finalmente estalló, se tapó la boca y lloró hasta que la almohada quedó empapada. Cuanto más pensaba en ello, más frío sentía. Sentía que Chongfulu estaba a la defensiva en todo momento, temiendo que ella fuera tras su casa y su dinero, y por eso calculaba todo sobre ella con tanto cuidado. La compañía que tanto había anhelado para su vejez resultó no ser nada al final. Temprano a la mañana siguiente, cuando Chongfulu vio sus ojos rojos e hinchados, no solo no mostró preocupación, sino que incluso sacó un libro de cuentas y le dijo que le transfiriera su parte del dinero de la comida de la noche anterior. Al mirar su teléfono, Souli y Wang sintieron que el último resto de calor en su corazón también se desvanecía. Allí mismo, dijo que quería volver a su antigua casa. Ya no quería seguir aguantando así. Al ver esto, Chongfulu entró de repente en pánico. La agarró rápidamente con los ojos rojos y finalmente le contó la verdad. Hacía un tiempo unos estafadores que fingían ser parientes lo habían engañado y perdió gran parte de su dinero de jubilación cuando su hijo se enteró. Le ordenó que cuidara bien su dinero y su casa, y que llevara cuentas claras de todo o, de lo contrario, cortaría el contacto con él. No se había estado protegiendo de Souli y Wang, solo tenía miedo de que su hijo lo culpara, por lo que no se había atrevido a abrir su corazón con facilidad. Souli y Wang se quedaron atónitos. Más de la mitad del resentimiento de su corazón se desvaneció, pero todavía no podía dejarlo pasar del todo. Los dos se quedaron en silencio por un rato, pero no pasaron ni 2 días. Unos desconocidos llegaron de repente a la casa para exigir el pago de una deuda. Resultó que antes, tras ser estafado, Chongfulu había pedido secretamente otro préstamo externo. Ahora los acreedores habían encontrado el camino hasta su puerta y él estaba completamente perdido. Con la cara pálida como el papel, Souli y Wang no se detuvieron en sus cálculos anteriores para nada. Sacó sus propios ahorros y lo ayudó a pagar la deuda. No mencionó el reembolso ni una sola vez, Chongfulu estaba sorprendido y avergonzado, y se negaba a aceptarlo de ninguna manera, pero Souli y Wang solo dijeron que como eran marido y mujer, debían afrontar las cosas juntos. El dinero se puede volver a ahorrar si se pierde, pero los corazones no deben enfriarse. Después de aquel incidente, Chongfulu finalmente bajó todas sus defensas, pero no mucho después, el hijo de Souli y Wang llamó de repente. Dijo que había perdido dinero en los negocios y que necesitaba urgentemente una suma de dinero para salir adelante. Souli y Wang se pusieron tan ansiosos que no pudieron dormir en toda la noche, pero ella no quería molestar a Chongfulu. Solo podía secarse las lágrimas en secreto, planeando vender su antigua casa para ayudar a su hijo. Por casualidad, Chongfulu encontró el contrato de venta de la casa. La detuvo de inmediato. Sin decir una palabra más, sacó sus ahorros a plazo fijo, ignorando la pérdida por retirarlos antes de tiempo, y le entregó el dinero a Souli y Wang. Tu problema es mi problema. No puedes vender tu antigua casa. Yo encontraré la solución, ahora somos marido y mujer, así que debemos ser la red de seguridad del otro. Al sostener el dinero, Souli y Wang estallaron instantáneamente en lágrimas.
Chonfulu realmente la había puesto en su corazón, pero justo cuando la vida se estaba volviendo estable, él se desplomó de repente en casa. Tras ser enviado al hospital, descubrieron que tenía un problema cardíaco y que necesitaría cuidados a largo plazo. Después de despertar, lo primero que hizo fue decirle a Soul y Wang que se marcharan, porque no quería arrastrarla por el resto de su vida. Incluso dijo que le dejaría la casa a ella para compensar todo lo que había hecho, pero Soul y Wang sacudieron la cabeza con firmeza. Se quedó al lado de su cama, trayéndole agua y medicinas, lavándolo y dándole masajes, sin una sola palabra de queja. Le dijo a Chonfulu que antes él había sido su red de seguridad y que ahora que estaba enfermo, era su turno de quedarse con él. En la vejez, cuando dos personas viven juntas, significa compartir las dificultades juntos. No puedes marcharte en cuanto llega la dificultad, tras ser dado de alta. Chonfulu cambió por completo, entregó voluntariamente su tarjeta bancaria, su tarjeta de pensión e incluso la escritura de propiedad a Soul y Wang. Para mayor seguridad, vació más de la mitad del armario y a partir de entonces, discutió todo en casa con ella. Ya no contaba hasta el último céntimo. Cada mañana se levantaba temprano para cocinar sus platos favoritos. Cuando ella se levantaba por la noche, él siempre se quedaba a su lado, temiendo que pudiera tropezar y caer. No tuvieron un amor apasionado o dramático, pero en su vida diaria juntos, reemplazaron el cálculo por la sinceridad y convirtieron un acuerdo práctico en una verdadera compañía. Soul y Wang nunca volvieron a sentirse solos, su vida en la vejez se llenó de paz y calidez, encontrar un compañero en la vejez nunca ha sido simplemente una cuestión de combinar condiciones. Eso por sí solo no puede traer estabilidad, solo tratarse con sinceridad puede traer la verdadera lealtad que no se abandona. Cuando lleguen los problemas no los eludas, cuando llegue la dificultad no te separes, esa es la base más preciada para la compañía en la vejez.